Bueno, normalmente cuando pensamos en modernizar algo muy complejo, tenemos en la cabeza esta idea de una sustitución limpia. Claro, sacar lo viejo y ponerlo nuevo. Exacto, como en la ingeniería mecánica. O sea, sacas el motor viejo, instalas el nuevo, el mecánico se limpia las manos con un trapo y te dice, venga, ahí lo tienes listo para hacer kilómetros. Ya, es una idea súper reconfortante. Nos gusta muchísimo que el progreso sea así visible, ordenado y sobre todo que reemplace por completo a lo que había antes. Pero claro, cuando trasladas esa misma lógica al mundo de la administración pública y a sus reformas, pues la metáfora mecánica hace aguas por todas partes. Totalmente. Lo que te encuentras en la realidad es que instalan el motor nuevo, sí, pero dejan el motor viejo encendido justo al lado. Madre mía. Y los dos están ahí consumiendo combustible al mismo tiempo y tirando del coche en direcciones completamente opuestas. Y luego se preguntan por qué el coche no acelera, claro. Pues bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión en las fuentes. Hoy tenemos una misión analítica fascinante por delante. Desde luego que sí, tela con el tema de hoy. Vale, vamos a desgranar esto porque para cualquier estudiante de licenciatura o investigador que analice este laberinto, hay tres hilos principales de los que tirar. Ajá. La innovación en la gestión pública, la transformación tecnológica que solemos llamar gobierno digital y la siempre espinosa evaluación del desempeño. Que no es poco. Ya te digo. El misterio central que vamos a intentar resolver hoy es porque a pesar de inyectar cada vez más tecnología y crear un montón de agencias evaluadoras, la burocracia a menudo parece que se vuelve todavía más lenta y más fragmentada. Oye, y antes de entrar en materia, creo que es fundamental hacer una aclaración de imparcialidad para quienes nos escuchan. Sí, me parece importantísimo. A ver, al repasar todas estas fuentes académicas, estamos abarcando un periodo histórico que va desde los años 70 hasta la actualidad en México. Que son unas cuantas décadas ya. Exacto. Y esto implica, pues, atravesar múltiples administraciones políticas y paradigmas ideológicos muy distintos. O sea, pasamos del desarrollismo al neoliberalismo y a lo que se conoce como la nueva gestión pública. Claro, es un abanico tremendo. Por eso nuestro análisis de hoy se va a ceñir estrictamente a diseccionar los datos académicos, los mecanismos institucionales y la historia organizativa que detallan los textos. Mismos textos que intentan ser objetivos. Exacto. No hay banderas políticas aquí, ni respaldamos ninguna ideología. El objetivo es puramente académico. O sea, comprender cómo funciona o por qué falla estrepitosamente la maquinaria del Estado. Vale, pues vamos a desgranar esto a fondo. Para entender los intentos actuales de crear un portal de Internet unificado y un gobierno digital impecable, primero tenemos que abrir el capó y mirar hacia adentro. Totalmente. Porque hay una regla de oro. No puedes digitalizar lo que ni siquiera sabes evaluar. Fíjate, esa es la clave. Así que hablemos de este laberinto de la evaluación del desempeño. O sea, ¿cómo empezó México a medir su propio éxito históricamente? Pues, a ver, históricamente empezó de una forma muy pero que muy precaria. Si miramos la literatura académica, entre los años 40 y 70, la evaluación gubernamental era un tema completamente marginal. O sea, que ni se lo planteaban casi. Exacto, el enfoque del Estado en esa época estaba casi exclusivamente en asignar el presupuesto y gastarlo. No importaba tanto medir el impacto real o social de ese gasto. Claro, soltar el dinero y ya está. Tal cual. Es en los años 70 y 80 cuando la idea de control empieza a institucionalizarse un poco más. Ahí es cuando nace la Secretaría de Programación y Presupuesto y posteriormente la SECOGEF. Que entiendo que es como el germen de lo que hoy conocemos como la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Efectivamente, es el antecedente directo. Pero claro, en esa época, cuando decían evaluar, significaba básicamente control interno. Era un enfoque súper contable y legalista. Sí, puramente administrativo. O sea, revisar que los papeles estuvieran bien firmados, que el dinero no hubiera desaparecido mágicamente, lo cual está muy bien, a ver, pero que un trámite sea legal no significa para nada que la política pública esté sirviendo para algo. Claro, es que ahí está el salto cualitativo. Ese terremoto conceptual llega más tarde y viene impulsado por lo que en el ámbito académico llamamos la nueva gestión pública. Ajá, la famosa NGP. Exacto. Es entonces cuando aparece una herramienta fundamental, el famoso PBR. El presupuesto basado en resultados. Eso es. Y su brazo armado, por así decirlo, que es el sistema de evaluación del desempeño. Y aquí el paradigma cambia radicalmente, porque entra en escena un actor con muchísimo poder, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Claro, los que manejan la caja fuerte. Y el mecanismo teórico del PBR es brillante en su simplicidad, la verdad. Básicamente vincula la asignación de dinero a los resultados comprobables. O sea, si un programa funciona, te doy más dinero.
Exacto. Si tienes un programa de alfabetización rural, por ejemplo, y demuestras con datos objetivos que la gente realmente está aprendiendo a leer, pues se te asigna más ¿Y fondos. si fracasa año tras año? Pues se le recorta el presupuesto o te obligan a rediseñarlo por completo. Y duro. Entonces, si la teoría es tan sólida y tan lógica, ¿por qué los textos describen la implementación de este sistema como un auténtico caos administrativo? Ay, pues porque aquí entra la realidad institucional. Lo que falló es un fenómeno organizacional que los sociólogos denominan desacoplamiento o decoupling en inglés. Desacoplamiento, vale. Si te acuerdas de la metáfora del motor del principio, Sí, la de dejar el motor viejo encendido. pues es exactamente eso. En lugar de hacer esa sustitución limpia de la que hablábamos, el Estado mexicano lo que hizo fue superponer el nuevo presupuesto basado en resultados sobre las viejas estructuras de control interno de la función pública. Ostras, o sea que nunca eliminaron la burocracia anterior. Nunca. Y esto genera lógicamente una fricción monumental por el liderazgo institucional. Vale, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante para quienes nos escuchan. Para visualizarlo bien, imaginemos que yo dirijo un hospital público. Vale, ponte en el papel. De repente, tengo a la gente de Hacienda llamando a mi puerta y exigiéndome métricas de eficiencia y resultados médicos para darme mi presupuesto anual. Ajá. Pero es que por la otra puerta entra la Secretaría de la Función Pública auditando todos mis procesos internos, manuales y normativas de contratación. Y espérate que no acaba ahí. Hay más. Claro, porque además aparece el Coneval a medir tu impacto en la política de desarrollo social general. Madre mía. Es como si en la cocina de un gran restaurante tuviéramos a 3, 4 o incluso 5 chefs ejecutivos diferentes evaluando exactamente el mismo plato, Es una analogía perfecta. sin hablar entre ellos en ningún momento. Esa es la clave, la falta de comunicación. Esa imagen captura perfectamente el problema de la sobreingeniería institucional que mencionan los textos. Y hay más chefs en esta cocina. Pues la lista es todavía más larga en la realidad gubernamental. Tienes a la Auditoría Superior de la Federación, que también interviene desde el Poder Legislativo para hacer sus propias auditorías de desempeño. Ostras, el legislativo también. Y dependiendo del sector en el que estés, pues puedes tener organismos adicionales evaluando el impacto ambiental o el educativo. Y cada una de estas instituciones imagino que tiene sus propios manuales, ¿no? Manuales, plataformas informáticas incompatibles, calendarios de entrega distintos, o sea, un caos. ¿Y cuál es la consecuencia directa de esto en el día a día? Porque yo entiendo que en lugar de aligerar la carga para que los médicos curen o los maestros enseñen, pues las instituciones públicas acaban contratando a legiones de administrativos. Exacto. Administrativos cuyo único trabajo en la vida es rellenar informes. Rellenar reportes incompatibles que les exigen estas 5 agencias diferentes. Es que la burocracia se multiplica simplemente para poder evaluar a la burocracia. Es como un bucle infinito. Totalmente. Se crea una disonancia cognitiva tremenda en el seno del Estado. Tienes a agencias del mismo gobierno operando desde trincheras distintas y acumulando bases de datos que no se comunican entre sí. ¿Y no ha habido intentos de arreglar esto? ¿De unificarlo? Sí, claro, hubo intentos. Por ejemplo, las iniciativas de 2007 para crear una sola Agencia Nacional de Evaluación. ¿Y qué pasó? Pues que no lograron prosperar frente a los celos institucionales y las inercias de poder de cada agencia. Ninguna quería soltar su trozo del pastel. Claro, ceder poder siempre cuesta. Y fíjate, esa falta de cohesión interna es el puente perfecto hacia nuestro segundo pilar de hoy. El gobierno digital. Exacto. Porque si un gobierno ni siquiera puede ponerse de acuerdo a puerta cerrada sobre cómo evaluar un programa social, si no pueden unificar sus propios criterios en un papel, Ya sé por dónde vas. claro, ¿qué pasa cuando ese mismo gobierno intenta trasladar toda su maquinaria al mundo digital para interactuar con millones de ciudadanos? Ese caos interno se tiene que desbordar por la pantalla a la fuerza. Y se desborda masivamente, te lo aseguro. A principios de este siglo, el concepto de e-gobierno o gobierno electrónico pues aterrizó casi con una aura mesiánica. Como la solución a todos los males. Exactamente. Se presentó como la fuerza definitiva que iba a racionalizar la burocracia a través de la tecnología. Y la literatura de esa época pues planteaba un modelo de desarrollo lineal súper optimista. ¿Cómo era ese modelo por etapas? Pues se suponía que los gobiernos pasarían por fases muy definidas. Primero, la simple presencia web, publicando información estática. Vale, lo típico de un tablón de anuncios digital. Luego, la interacción, donde ya podías descargar formularios. Después, la transacción, permitiendo pagar impuestos online. Y finalmente, la integración total. Ah, el nirvana de la interoperabilidad. Ese mismo.
Ese estado mágico donde las agencias gubernamentales por fin comparten sus bases de datos entre sí de manera invisible y automática sin que el ciudadano sufra. Ya, pero al contrastar este modelo teórico tan bonito con la evidencia empírica en América Latina y específicamente en México, pues los textos revelan que la evolución real no funciona así ni de broma. Supongo que es mucho más caótica. Es dolorosamente lenta, sufre estancamientos crónicos e incluso retrocesos en muchas áreas. O sea que no es una línea recta hacia el éxito. ¿Qué va? A pesar de los esfuerzos enormes por crear portales web nacionales, el escollo casi insalvable sigue siendo esa famosa interoperabilidad. Vale, entonces yo me pregunto una cosa. Si simplemente cogemos un trámite que históricamente ha sido ineficiente, fragmentado y diseñado casi a propósito para que el ciudadano dé vueltas de ventanilla en ventanilla, Ajá, el clásico ¿vuelva usted mañana? exacto, y lo subimos tal cual a una página web sin cambiar nada más, ¿no estamos automatizando la obsolescencia? Es una forma muy buena de verlo. Quiero decir, poner servidores más rápidos en la nube no arregla un mal diseño de política pública de base. Para nada. El problema central aquí es la desconexión enorme entre el front office y el back office. Vale, explícanos un poco esa diferencia. Pues autores como Tapscott y Williams, que están citados en nuestras fuentes, lo explican de forma elocuente. Gran parte de las iniciativas gubernamentales se han limitado simplemente a maquillar la fachada, el front office. Creando una interfaz web bonita y amigable. Eso es. Pero el back office, o sea, la sala de máquinas, donde los funcionarios realmente procesan esos datos, pues sigue funcionando con los mismos vicios, silos y rutinas analógicas de hace 30 años. Ostras, es literalmente ponerle una pantalla táctil de última generación a un tren de vapor. Tal cual. O sea, se ve increíble desde el andén supermoderno, pero por dentro el maquinista sigue ahí echando carbón a paladas en la caldera. Y sudando la gota gorda. Y como las agencias siguen sin compartir datos por esa falta de interoperabilidad interna, el resultado es que el gobierno convierte al ciudadano en un mensajero gratuito. Uf, esto me suena muchísimo. Te obligan a descargar un PDF del Ministerio A para subirlo tú manualmente en la plataforma del Ministerio B. Exactamente. Simplemente porque esos dos ministerios se niegan en rotundo a conectar sus servidores. Y esa negativa a conectar servidores rara vez es un problema técnico, ¿verdad? No es un problema de código informático o de falta de ancho de banda. ¿Qué va? Los programadores saben perfectamente cómo hacer que dos bases de datos hablen entre sí. Es su trabajo. Claro. El obstáculo real y lo que verdaderamente frena en seco esta modernización soñada es profundamente político. El control de la información es poder, Y nadie quiere ceder ese poder a otra agencia. lógicamente. Y esto nos lleva a darnos cuenta de algo crucial. Y es que la tecnología no es neutral. Al implementar un gobierno digital, inevitablemente se produce un choque tremendo de valores democráticos fundamentales. Fíjate, y para entender por qué la tecnología colisiona de esta manera con la política, tenemos que hablar de lo que las fuentes llaman la teoría del pluralismo de valores. Exacto. Porque no existe una única idea consensuada de lo que debe ser el gobierno digital perfecto. Según la literatura, hay 4 grandes modelos compitiendo por la supremacía, y cada uno tiene una prioridad casi dogmática, ¿no? Así lo categoriza la teoría política actual, sí. Vamos a repasarlos porque es fascinante. El primer modelo es la administración electrónica estricta. Vale. ¿Y cuál es su objetivo principal? Su deidad suprema, por así decirlo, es la economía y la eficiencia. El objetivo de la tecnología en este modelo es hacer el Estado más barato, reducir el papeleo y, lógicamente, recortar personal. Vale, ahorrar dinero por encima de todo. Exacto. Luego el segundo modelo es el del gobierno abierto o lo que se llama el Open Government. Este suena mucho últimamente. Sí, y su prioridad no es ahorrar dinero, sino maximizar la transparencia y la rendición de cuentas. Buscan publicar océanos de datos públicos para que la sociedad vigile cada céntimo que se gasta. Vale. Tenemos eficiencia por un lado y transparencia extrema por otro. ¿Cuáles son los otros dos modelos? El tercer modelo es el inclusivo e imparcial, y su valor central es la equidad. Que nadie se quede atrás, entiendo. Exactamente. Su misión es cerrar la brecha digital, asegurando que cualquier servicio público sea completamente accesible para todos, independientemente de si viven en una metrópolis súper hiperconectada o en una zona rural sin apenas cobertura. Vale, equidad. Nos falta uno. Y el cuarto es el modelo colaborativo y participativo, que está muy ligado a la idea de la web 2.0. ¿Y este qué busca? Busca la deliberación pura y dura, o sea,
usar la tecnología para que la ciudadanía participe activamente en el diseño de las políticas públicas, no solo como usuarios pasivos, sino como co-creadores. Vale, a ver. Supongamos que soy un estudiante de último curso al que acaban de nombrar director de innovación pública del país. Enhorabuena por el cargo. Gracias, gracias. Llego a mi nuevo despacho súper motivado y digo, a ver, quiero los 4. Quiero una plataforma que cueste poquísimo dinero, que ofrezca transparencia absoluta en tiempo real, que la pueda usar cualquier persona sin acceso a banda ancha y que además tenga unos foros masivos de participación ciudadana increíbles. Pues mira, ¿es la receta perfecta? ¿A que sí? Sí, la receta perfecta para el desastre porque es una trampa monumental. Vaya. A ver, estos 4 modelos son conceptualmente hermosos, pero en la práctica operativa del día a día sus valores chocan violentamente. Son incompatibles. Son mutuamente excluyentes en muchísimos escenarios. Piensa que crear un gobierno genuinamente abierto y transparente, que estructure, limpie y publique bases de datos gigantescas de forma comprensible, es carísimo. Claro, requiere mucha inversión en servidores, auditores, plataformas. Muchísima. Así que en el momento en que llega una recesión económica, el valor del primer modelo, el de la eficiencia, saca la tijera, recorta el presupuesto tecnológico y destruye por completo la capacidad del gobierno para ser abierto. Ostras, ¿hay algún ejemplo claro de este choque provocando un incendio real en la administración? Porque a veces todas estas teorías suenan un poco abstractas, hasta que ves los números sobre la mesa. Los datos empíricos son implacables, de verdad. Las fuentes recogen casos internacionales que ilustran esto a la perfección. Pensemos, por ejemplo, en el intento del Reino Unido de digitalizar su Servicio Nacional de Salud, el famoso NHS. Ah, sí, he leído sobre eso. Trataron de construir un sistema informático monolítico que buscaba maximizar la eficiencia y centralizar los datos a un nivel extremo. ¿Y qué pasó? Pues que el proyecto colapsó espectacularmente y perdieron miles de millones de libras esterlinas. Madre mía, miles de millones. ¿Por qué fracasó tan estrepitosamente? Pues porque al priorizar la eficiencia centralizada, ignoraron por completo el valor participativo y colaborativo de los médicos y hospitales locales, que al final eran los que tenían que usar el sistema cada día. Claro, no contaron con los usuarios finales. Al no integrar sus necesidades en la base, el sistema resultó inoperante. Otro caso interesantísimo es Australia, que gastó más de 100 millones de dólares en sistemas de e-gobierno intentando reducir costes operativos. ¿Y lograron reducir los costes? Pues al final, los ahorros reales fueron menores a la propia inversión inicial. O sea, gastaron más dinero intentando ahorrarlo. Cuesta más el collar que el perro, desde luego. Y fíjate, eso demuestra que la tecnología, lejos de ser una varita mágica que borra los problemas políticos, en realidad actúa como una lupa gigante que amplifica todas nuestras contradicciones institucionales. Esa es exactamente la clave del debate académico actual. Priorizar un modelo específico de gobierno electrónico significa, de forma inevitable, elegir un modelo de democracia. Ostras, eso es profundo. Es que no se puede maximizar todo a la vez. Si una administración se decanta por un modelo de democracia agregativa, mayoritaria... Un segundo, vamos a traducir ese término para no perdernos. Agregativa mayoritaria básicamente significa tratar al ciudadano como un mero consumidor pasivo de servicios públicos, ¿cierto? Exacto. Es decir, el gobierno te dice, tú votas cada 4 años, pagas tus impuestos a través de esta aplicación móvil súper eficiente que te hemos diseñado y nosotros, los expertos, nos encargamos de todo lo demás. No te preocupes. Esa es la definición operativa, tal cual. Es un enfoque puramente transaccional. En el otro extremo, sin embargo, tienes el modelo deliberativo consensual, que trata al ciudadano pues, como a un miembro de un consejo de administración. Claro. Y eso requiere crear foros, debates digitales reales y ceder parte del control de la toma de decisiones al ciudadano. Pero claro, a la burocracia tradicional ceder poder le aterra. Le aterra profundamente, sí. Por eso, en la inmensa mayoría de los casos, los gobiernos lo que acaban implementando es lo que podríamos llamar una fachada de participación. Un escaparate. Promueven plataformas que te permiten descargar un PDF, poner una queja en un buzón virtual, que a saber quién lo lee, o votar en encuestas menores sobre de qué color pintamos el parque. Sí, te tratan como a un auditor, pero desde el sofá de tu casa. Fíjate en cuestiones de gran calado presupuestario o de diseño estructural de políticas públicas importantes, el ciudadano rara vez tiene un poder decisorio real a través de estas famosas tecnologías de participación. En resumen, nos venden deliberación ciudadana profunda, pero nos entregan un buzón de sugerencias digital glorificado. Esa es la triste realidad en muchos casos, sí.
Bueno, pues para ir sintetizando este inmenso rompecabezas, creo que la lección fundamental para alguien que analiza la administración pública federal en México o en cualquier otro lugar hoy en día es que no existen atajos informáticos ni contables. Para nada. Ni los sistemas de evaluación más sofisticados como el presupuesto basado en resultados, ni las plataformas en la nube más veloces y caras van a modernizar un Estado si este no tiene una cohesión interna real. Totalmente de acuerdo. Si el Estado sigue operando como 5 ministerios distintos peleándose por el control del mismo trámite, la tecnología lo único que va a hacer es digitalizar esa pelea y hacerla más rápida. La coherencia institucional es el requisito ineludible. Sin ella, la innovación tecnológica es solo una capa de pintura muy brillante sobre un muro de carga que está cediendo estructuralmente. Qué buena imagen esa, ¿eh? Es que mientras no se resuelvan esas profundas contradicciones entre la eficiencia, la equidad y la transparencia, el rediseño del sector público será siempre incompleto. Y fíjate, mirando hacia el futuro y basándonos en las tendencias sobre análisis de datos masivos que apuntan nuestras fuentes, el escenario se vuelve todavía más vertiginoso. Ya, y esa es precisamente la reflexión provocadora que queremos dejar flotando hoy en el aire. Porque hemos visto cómo las burocracias humanas actuales están tan pero tan fragmentadas que pueden tener a múltiples agencias evaluando una misma política de desarrollo social y asfixiando a los pobres funcionarios con reportes contradictorios. Ajá, el caos del que hablábamos. Pero pensemos en el día de mañana, o sea, cuando los algoritmos de Big Data y la inteligencia artificial asuman el control absoluto de esta gestión pública para crear lo que los académicos ya denominan el Estado inteligente. Uf, palabras mayores. Claro, la pregunta es, ¿quién va a evaluar al algoritmo? Tela con la pregunta. ¿Logrará esa inteligencia artificial unificar de una vez por todas la administración bajo un solo cerebro analítico completamente impecable y neutral? ¿O qué pasará? ¿O por el contrario, simplemente esconderá esta histórica e irreconciliable fragmentación gubernamental dentro de una enorme caja negra digital, volviéndola absolutamente opaca e imposible de auditar para el ciudadano común? Pues madre mía, ese es el gran dilema. Y yo estoy segura de que definirá a la próxima generación de la administración pública y probablemente a la propia naturaleza de la democracia digital. Pues un desafío monumental para el que, la verdad, habrá que estar muy preparados académicamente. Y hasta aquí nuestra inversión en las fuentes de hoy. Para quienes nos escuchan, seguid cuestionando, rasgando bajo la superficie de los portales web tan bonitos y analizando las verdaderas entrañas de nuestras instituciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.